Joaquín, tu cámara. No, profesor, he tenido el mismo problema con todos los profesores, de que cuando quiero hablar, o sea, se me pone así como que Zoom no responde. Diciendo algo y me aparece Zoom no responde. Y todas las cámaras las veo en negro. De repente tienes problemas con el internet. Igual, si tienes problemas con el internet, si hay posibilidad de que puedas prender la cámara en ciertos momentos, lo haces. Y si está el internet, no sé, está generándote problemas, lo apagas. Tú juegas con eso, por favor, Joaquín, pero que hayan ciertos momentos donde se te pueda notar. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muy buenos días con todos. Les agradezco por tomarse un tiempito en poder ser parte de esta reprogramación de la evaluación. Eh, el día lunes pues tuve que acompañar a mi mamita a hacerse un chequeo porque estaba pasando por un problema de faringitis y por eso me disculpas del caso, ¿de acuerdo? Ahora yo también estoy un poquito mal, así que voy a necesitar que me puedan apoyar de repente con las lecturas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar el día de hoy, vamos a hacer un comprobando lo aprendido, porque me me sorprende mucho que en esta evaluación hayan Bs y hayan alumnos que hayan plagiado. Y, y ese es un problema, ¿no? Es un problema. Y podría decir, de todos los alumnos que me han sacado B, todos esos alumnos han plagiado. Me dio ganas de ponerles una C, o inclusive cancelarles la evaluación. Pero quería aprovechar este momento para hacerte saber de que vuelves a hacer eso, yo te desapruebo. Yo prefiero que me digas que no sabes la respuesta a que me plagies. Aviso, estoy avisando. Porque ustedes son mi tutoría, es porque les he puesto una B. Pero ganas no me faltaron de ponerles una C. Voy a explicar cada una de estas preguntas de la manera más simple y ustedes van a comparar sus respuestas con las respuestas que yo estoy mencionando. ¿De acuerdo? Listo. Leonel, empieza la lectura número 1. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento Así obrero empieza la número 1. Explica con tus propias palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento obrero con el movimiento campesino? ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento obrero con el movimiento campesino? Dos alumnos me plagiaron esta pregunta. ¿Cómo me doy cuenta? Porque pongo esta pregunta en el internet y la respuesta que me sale lo vi en su examen. Pero le digo, ganas no me faltaron de ponerles una C. Pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre el movimiento obrero con el movimiento campesino? Palabras simples. Movimiento obrero son una manifestación de personas que trabajan en la ciudad, especialmente en las fábricas. Por eso son obreros. ¿Y ellos qué exigen? Mejores condiciones laborales y mejores pagas o sueldos. En el caso del movimiento campesino, el movimiento campesino no trabajan en fábricas, trabajan en el campo. ¿Y ellos qué exigen? Ellos exigen que les puedan dar posesión y defender sus tierras. Ahí está la diferencia. Hasta con palabras simples pudieron responder. Movimiento obrero del campesino. Pregunta fácil, no sé por qué, pero en fin. Número 2. Lee, por favor, Luana Chanca. Señala la alternativa correcta. El ingeniismo surgió inicialmente en la... Facilísimo, ¿sí o no? Facilísimo. Florinda Mato de Turner. En literatura. Ciencias sociales, bueno, la literatura es parte de las ciencias sociales, pero este es muy general. La psicología no tenía nada que ver, la única respuesta correcta era la literatura.
Alejandra, número 3. Piensa y responde. ¿Cuáles eran las injusticias que pasaban los indígenas en el siglo XX, ¿verdad? 20, sí. No. Siglo XX, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles fueron esas injusticias que pasaban? Recuerda que el siglo XX empieza de 1901. ¿Y en qué año acaba? 2000. 2000, pues. 2000, claro. 2000. Listo. ¿Cuáles fueron las injusticias? Pero en los indígenas. Recuerda, los indígenas trabajaban grandes cantidades de horas, tenían muy bajo sueldo, ¿no? Les quitaban las tierras, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es más, una de las injusticias, o dos de las injusticias más crueles fueron, la primera, que le quitaron la posibilidad de votar, ¿sí o no? Con el gobierno de, si no me equivoco, de Nicolás de Piérola, ¿no? Le quitaron la posibilidad de votar. ¿Y cuál fue la segunda injusticia? La conscripción vial, ¿de acuerdo o no? Que prácticamente obligaba a todos, sin excepción, a todo varón, a trabajar en carreteras. ¿Tú sabías que había gente que podían pagar a otras personas para que hagan su trabajo, sí o no? ¿Pero tú crees que el indígena va a poder pagar? Mira cuántas injusticias, ¿no? Si me has mencionado alguna de ellas, ya sabes por qué tienes buena. Si no me has mencionado ninguna de ellas, pues lee por favor Kaira. 4. Piensa y responde. ¿Cuáles eran las características de la pintura sobre el indígena del siglo XX? Características, describe, ¿no? Describir. La pintura indígena, ¿qué es lo que te describía? Te describía, primero, utilizaban colores fuertes, ¿sí o no? Segundo, utilizaban, o las pinturas indígenas eran de espacios en la naturaleza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tercera, hacían notar el estilo de vida de cada indígena, ¿sí o no? Y yo le mostré todavía el ejemplo de una señora que estaba cargando a su hijo, ¿sí o no? Eso era lo que tú tenías que recordar. Describir de esa manera tan simple como te lo estoy mencionando. ¿Y por qué algunos no pudieron responder la número 4? Porque esta pregunta no lo vas a encontrar en el internet, pues. Lastimosamente, ¿no? Lastimosamente a lo que le gusta plagiar no lo van a encontrar. Profesor, Dime, Alejandrita. cuando, o sea, di el examen, yo me acuerdo que estudié y esa pregunta tampoco estaba en el cuaderno. No, O pues, sea, esa esto fue ni una siquiera pregunta que podías plagiar de ningún lado. lo dijimos Lo dijo durante usted en la clase, ¿sí o no? clase. Claro, Sí. por eso yo les dije, Profesor, presten atención a la clase. Dime, Caidita. ahí en la 4 también no debería ser que presenta también denuncias. Mm, Claro, era una manera de manifestar una especie de denuncia, ¿sí o no? Al tipo del trato, al estilo de vida en el que vivía el indígena. Claro que sí, Caidita, muy bien. Pero todo lo que ustedes están haciendo es interpretación de algo que tienen acá. Por eso está bien. Pero si tú solamente me buscas respuestas en el internet, lo que vas a encontrar son respuestas así. 2 más 2, 4. Ese tipo de respuestas vas a encontrar. ¿Tú crees que a mí me interesa ver ese tipo de respuestas? No tengo ningún interés de conocer esas respuestas porque yo ya las sé. Pero el trabajo de los exámenes es que pienses. Y lastimosamente a algunos no les gusta pensar, no lo sé. 5. Lee por favor Kaira. Aunque Kairito, tú me leíste la número 4, perdón. Joaquín, lee la número 5. Escoge un personaje. José Bariategui o Víctor Arias de la Torre. Explica cuáles eran sus objetivos y por qué. Ambos personajes tienen algo en común, ¿sí o no? Ambos eran estudiantes, ¿no? O bueno, en el caso de Mariátegui era autodidacta, ¿no? Estudiaba por su propia cuenta. Pero ambos tenían una intención en común, buscar una mejora, ¿no? Para el país. Pero también ambos que denunciaron a Leguía de ser muy entreguista, ¿no? Y de que nosotros dependíamos mucho de la economía norteamericana.
¿Qué hubieras hecho tú? Si tú me hubieras escogido a José Carlos Mariatti o a Víctor Aya de la Torre, Víctor Raúl Aya de la Torre, un ratito, chico. Ah, sí, profesor, no me envió mi nota. Listo, muchas gracias por la espera. Así de rato en rato de repente desconecto mi video y mi sonido porque como te digo, estoy un Profesor, poquito mal. Dime, Joaquín. profesor, no me dijo mi nota. Sí, le he enviado tu nota al número de tu papá, si no me equivoco. Lo Búscalo, tengo búscalo. seguro. Yo ya le envié. Muy bien. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho? Escoger a cualquiera de estos dos. Y después explicar el objetivo de uno de los personajes que estás mencionando. Profesor, yo escojo a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. ¿Cuál era el objetivo? Recuerda, el objetivo de Mariátegui había sido expulsado por el gobierno de Leguía a Italia. Y en Italia justamente estaba produciéndose, promoviéndose el socialismo. ¿Te recuerda? Primera Guerra Mundial. Por eso Mariátegui, con todas estas ideas socialistas que tiene en mente, ¿qué dice? Yo voy a promover un socialismo para el Perú. Ese era el objetivo. Promover un socialismo en el Perú. Sin calco ni copia. Un socialismo autóctono, decía Carlos Mariátegui. Y ahí tiene su obra Los 7 ensayos de la interpretación peruana. Socialista, ¿no? En el caso de Víctor, y recuerda, Mariátegui aceptó una beca para irse a Italia. En el caso de Víctor Raúl Aya de la Torre, él fue más achorado. Le dijo, ya, ¿quieres beca o te vas a la cárcel? Haz lo que tú quieras, pero yo no voy a apoyarte, le dijo. Se fue a la cárcel. Víctor Raúl Aya de la Torre se fue a una cárcel. En una isla, no recuerdo, de Santo Domingo, no recuerdo bien. El detalle es que Víctor Raúl Aya de la Torre hizo una huelga de hambre de 10 días. Por esa presión que hizo. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Saquen a Víctor Raúl, mándenlo a México. ¿Para qué lo enviaron a México? En México estaban en plena revolución. Estaban justamente luchando en contra del problema de Norteamérica. Porque en México pasaba lo mismo. Los norteamericanos controlaban su economía, controlaban sus principales empresas. Víctor Raúl Aya de la Torre, viendo todo eso, dice, lo que está pasando aquí en México también pasa en Perú. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a hacer un partido. Pero un partido no de solamente en el Perú, un partido continental. Por eso a Víctor Raúl Aya de la Torre se le llama el primer personaje que hace un partido político a nivel continental. Todo el continente americano, imagínate. ¿Y cuál era el objetivo de Aya de la Torre? Primero, luchar en contra del imperialismo norteamericano. Recuerda que Leguía prácticamente entregó hasta territorios, ¿no? Por depender de Estados Unidos, ¿sí o no? Entonces, el objetivo de ambos es luchar en contra del gobierno de Leguía luchar en contra de Leguía, promover una verdadera independencia o autonomía en decisiones, porque recuerda que todo lo decía Norteamérica, no había decisión propia, ¿no? Y por último, hacer que el Perú mejore. 3 objetivos claves. En común tienen estos 3 personajes. La forma obviamente fue diferente. José Carlos Mariátegui creó el PS, el Partido Socialista Peruano, PSP, que más adelante se va a llamar el Partido Comunista Peruano. ¿De acuerdo? ¿Qué grupo, ¿no? Utilizó este nombre, el PSP, y que más adelante va a ser el Partido Comunista Peruano, ¿sí o no? Sendero Luminoso utilizará más tarde este nombre, el Partido Comunista Peruano. Senderos Luminosos eran considerados como comunistas. Y Víctor Aya de la Torre, bueno, él crea el APRA, ¿no? El APRA, su partido político, ¿no? ¿Te acuerdas qué significaba el APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA, ¿no? Partido político. Si me has respondido algo similar, ya sabes por qué tienes buena. Si no, ya sabes por qué tienes mala. La número 6 era un regalito de Dios. No sé cómo es que algunos se han podido confundir. Número 6, léelo por favor, Kiarita. Señala la alternativa incorrecta.
son las características del tipo de gobierno del Oncenio de Leguía? Sigue. Leo también las tres opciones. A, dictatorial, B, anárquico, C, populista. El gobierno de Leguía era dictatorial. Recuerda, una dictadura se le considera a un gobierno que no permite opiniones contrarias a la de él. Eso es una dictadura. ¿Leguía permitía a la oposición o qué hacía con la oposición Leguía? ¿Se acuerdan o no? Uy, no. No me digan que no se acuerdan. El caso de Mariatti y el caso de Haya puede ser un buen ejemplo. Ambos estaban en contra, eran oposición de Leguía. ¿Qué hicieron con Mariatti y qué hicieron con Haya? A Mariatti le enviaron una beca para que se vaya a Europa, ¿sí o no? Mejor lejos que estando cerca, ¿sí o no? Y a Haya, ¿a dónde lo mandaron? Primero, ¿a dónde lo enviaron? Lo enviaron a la cárcel, ¿sí o no? ¿Se permite a la oposición en este gobierno? No. Entonces, ¿la dictadura es parte del oncenio de Leguía? Sí. Populista. ¿Qué significa populista? Que quiere caerse bien con todos, pero no da soluciones verdaderas. Eso es un populismo. Algo así como el presidente Castillo que piensa que vendiendo el avión presidencial va a solucionar los problemas económicos del país. Populismo. ¿Cuál es la única característica que no es parte del gobierno de Leguía? Anárquico. ¿Y tú sabes qué significa la anarquía? La anarquía es un tipo de gobierno en donde no hay personas con poder. La anarquía significa que es un gobierno donde nadie tiene poder. Todos pueden participar, ya no hay presidente, no hay congreso, no hay nada de eso. Anarquía. Profesor, ¿dónde hay anarquía? Donde hay anarquía, que yo sepa, no hay no hay ningún país donde haya anarquía. Pero, ¿cómo podríamos decir que hubo ciertos momentos donde hubo anarquía? Cuando no quieren obedecer a las fuerzas de poder. Eso es anarquía. Cuando uno quiere hacer lo que quiera, sin tener ningún tipo de respeto hacia el orden de poder. Un buen ejemplo es el caso de Castilla. ¿Te acuerdas que en plena guerra con Chile, un presidente quiso tener la paz, ¿sí o no? Y era el presidente Miguel Iglesias. Pero, perdón, Castilla no, Avelino Cáceres. ¿Qué pasó con Avelino Cáceres? Él hizo caso al gobierno de turno. ¿O qué hizo Cáceres? Siguió luchando, ¿sí o no? Podríamos decir que Cáceres fue un anarquista, pero en un breve tiempo. ¿Por qué? Porque no hizo caso a ¿no? O sea, hay ciertos momentos de anarquía, pero no significa que promovían la anarquía. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, ahorita, en las clases, ¿podría haber un tipo de anarquía? Claro, si ustedes ya no quieren obedecerme y yo a ustedes ya no los respeto. Cada uno ve por su cuenta. Anarquía. No hay orden. ¿Me entienden? Entonces, obviamente la única respuesta que no es correcta es la B. Número 7. Léelo, por favor, Alejandrita. Bien, si responde. Explica por qué el oncenio de Leguía es de carácter capitalista, populista y dictatorial. Profesor, ¿se da cuenta que ahí nos dice ya la respuesta de las 6? Ya te dije, ¿sí o no? Esta es la respuesta. Si ustedes hubieran sido muy capos, se hubieran dado cuenta que habían preguntas que eran respuestas de otras. Pero, ¿qué pasa? A veces nos ponemos nerviosos, decimos, no, yo no recuerdo nada. Te cierras la posibilidad. ¿Y cuál es tu única posibilidad? Plagiar. Y no te das cuenta de todas estas chances que tenías. Capitalista. A ver, capitalista, populista, dictatorial. Algunos me decían, mira, yo te digo, explica por qué el oncenio de Leguía es de carácter capitalista, populista y dictatorial. Algunos me pusieron esta respuesta, porque el gobierno de Leguía fue capitalista, populista y dictatorial. ¿Esa será una buena respuesta?
Es lo mismo. ¿Te das cuenta por qué no es una buena respuesta, cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer con eso? Explicar. ¿Por qué es capitalista? Capitalista porque quiere promover la modernidad a través de la economía norteamericana. Capitalismo promueve, ¿no?, la modernidad a través de la economía norteamericana. ¿Cómo? A través de repente, no sé, autopistas, nuevos distritos, museos, etcétera. ¿Y por qué todo esto servía? Porque recuerda, esta era la forma de traer a la gente del extranjero. Y obviamente tú sabes que a la guía le interesaba mucho eso, ¿sí o no? Para que la gente invierta, ¿no? Muy importante. ¿Por qué es populista? Porque Leguía buscaba quedar bien con todos los grupos sociales, pero no generaba soluciones verdaderas. Un ejemplo, profesor, un ejemplo para entender populismo. Imagínate que todo Chosica está en un nivel de desnutrición extrema. Todo Chosica, la gente no tiene que comer. Y viene de repente un congresista y a cada casa le da un tarro de leche y le dice, esta es una forma de dar solución a los problemas del hambre. Con una leche, ¿se soluciona el problema del hambre en Chosica? Populismo barato. Populismo barato. Si tú quieres solucionar el problema de la desnutrición, ¿qué tienes que hacer? Programas de concientización de qué es lo que debes comer y qué no debes comer. Apoyar constantemente de repente con diferentes organizaciones sociales como vasos de leche o comedores populares. ¿Sí o no? Esas son actividades que puedan de alguna manera solucionar. Pero entregar una canasta a cada familia soluciona el problema del hambre. De repente por un par de días. Y después los demás días. Populismo. Y Leguía, ¿te acuerdas que quería quedar bien con todos, ¿sí o no? Con todo el mundo quería quedar bien. No te preocupes, y voy a respetar tus 8 horas. ¿Pero eso hizo que las condiciones del indígena mejoren? Y dictatorial porque no permitía a la oposición. Se los becaba para expulsarlos o se los enviaba a la cárcel. Esto era lo que tú tenías que explicar. Si lo has explicado, seguramente tienes tu buena. Si no, ya sabes por qué no tienes una buena calificación. ¿Están entendiendo, chicos? Chicos, todo esto se los expliqué durante las clases. Pero bueno, aunque no lo crean, el error no es en no recordar. El error es pensar que no lo vas a recordar por ningún motivo y lo único que te queda es plagiar. Cuando esa es tu idea de solución, no vas a tener otras ideas que solamente buscar esa forma. Y una lástima, una lástima. Luana Chanca, lee la número 8. ¿Por qué Leguía buscó modernizar al Eso dice Perú? la número ¿Cómo 8, lo así hizo? empieza la número 8. Piensa y responde. ¿Por qué Leguía buscó modernizar al Perú? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántas preguntas son en la número 8? ¿Cuántas son? 2. 2 preguntas, muy bien. ¿Por qué Leguía buscó modernizar al Perú y cómo lo hizo? ¿Por qué quería modernizar al Perú? Leguía buscó modernizar al Perú para poder atraer la inversión extranjera y así desarrollarlo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo construyendo nuevos distritos, más autopistas, compra de autos. Recuerda que hasta en aquel entonces todavía se viajaba en carroza, jalada por caballos, ¿no? ¿Ese es sinónimo de modernizar? Obviamente que no, ¿sí o no? Compra de autos, iluminación.
de las principales ciudades, porque hasta ese entonces, ¿sabes cómo se iluminaba? Con gasolina, ¿no? Algo así como prendes una especie de lanita con gasolina y hay, ¿no? Una especie de luz, pero no es la misma, pues, que un foco, ¿no? Ilumina, etcétera. Chicos, ¿esto no les expliqué durante las clases? O de repente yo soy el problema, de repente yo no les he explicado estas situaciones. De repente, ¿no? Porque yo me preocupo mucho al saber que por primera vez 3 alumnos me sacaron B. ¿Mm? Me preocupa mucho esa situación. No sé si yo soy el problema, de repente yo soy el problema. Chicos, con sinceridad, ¿yo expliqué esto? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Segura? Porque de repente yo no lo he explicado y es mi culpa, ¿no? De repente. Pero bueno. 9. Aquí, la gran mayoría, absolutamente los 3 que me sacaron B, me plagiaron. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Porque la misión Cumberland era del gobierno de Leguía. Pero para tu mala suerte, hay otra misión llamada Cumberland que tiene que ver con la independencia. Oh, profesor, no me di cuenta. ¿Qué tiene que ver la independencia con el tema que hemos hablado durante este bimestre? Nada. Nada. En ningún momento te hablaba acerca de la independencia. ¿Qué tiene que ver la misión Cumberland con la independencia? Nada. Para que te das cuenta, qué fácil es detectarte tu plagio. La misión Cumberland consistía en que como Leguía tenía muchas deudas con Norteamérica, en Norteamérica le dijeron, ok, Leguía, hay un problema, nosotros te estamos prestando plata, pero no sabemos si tienes capacidad de pagarla. Enviaron a Cumberland, un economista, a observar, ¿no? Si Leguía va a poder o no pagar esa deuda. ¿Y qué le dijo Cumberland? No vas a poder, ¿sí o no? Mira cómo todo lo que estoy diciendo de repente se te va a iluminar la cabeza, porque es algo que se está repitiendo. Yo recuerdo claramente que esto te expliqué. Cumberland le dijo a Leguía, oye, no vas a poder pagar tu deuda. Leguía, oye, pero yo estoy construyendo, mira, autopistas, distritos. Necesito que me sigan prestando plata. ¿Cómo hacemos? Le dice. Cumberland le dijo, ya no hay problema. Te vamos a seguir prestando plata con 3 condiciones. ¿Cuál fue la primera condición? ¿Qué se tenía que crear? Un banco, ¿sí o no? Un banco, ¿no? Algo así como en Estados Unidos que tenían un banco que controlaba la moneda, ¿no? Para que no haya inflación. Igual tuvieron que crear. ¿Qué banco se creó en el Perú? El Banco Central de Reserva. ¿Sí o no? Se crea. ¿Cuál fue la segunda condición? ¿De acuerdo o no? Decidir quién iba a controlar, ¿no? ¿Quién iba a ser prácticamente el presidente, ¿no? ¿Quién iba a ser su presidente, sí o no? ¿Te acuerdas quién fue? ¿A quién dijeron que iba a ser el presidente de la misión, o perdón, del Banco Central de Reserva? ¿Te acuerdas o no? No adivines. Se decide como presidente a Cumberland. Eso tenías que explicar. Les invito a leer sus respuestas. Lean sus respuestas para que te das cuenta cómo es que lo que me has escrito es como, no sé, como ponerle tomate al ceviche, ¿no? Raro. Pero bueno. ¿Están entendiendo? Sí, profesor. Leonel, Luana Chanca, ¿estás entendiendo? ¿Están entendiendo? No los escucho. Sí, profesor. ¿Seguro? Ojalá, ojalá. 10.
cómo Leguía controló a las diferentes clases sociales del siglo XX. ¿Cuántas clases sociales habían? 3. Clase alta, clase media y clase baja. En clase alta, ¿quiénes estaban? Los latifundistas, ¿sí o no? Los oligarcas, los que tenían plata. ¿Cómo los controló? ¿Te acuerdas? La ley de agua, ¿sí o no? Comenzó a crear centros de irrigación y si ellos se quieren, ¿no? No sé, hacer un golpe de Estado, les cortan el agua. Y listo. La clase media. ¿Quiénes eran conformados por la clase media? Universitarios, ¿sí o Los no? profesionales. Los profesionales, muy bien, Alejandrita. Y a los profesionales, ¿cómo los contentó? Dándole becas, dándole, no solamente becas, ¿ah? También a los profesionales le dieron casas en esos distritos que estaban creando. Listo, clase media, contentos. Y a la clase baja, ¿qué querían la clase baja? Divídanlo en dos, los obreros y los campesinos. ¿Cómo contentó a los obreros? Les respetó las 8 horas, ¿sí o no? Que lo consiguieron en el gobierno de Les Milicus. puso más salario. Y les puso un poquito más de Subió el salario. salario. Claro. Y al campesino les permitió crear asociaciones comunales. Significa que van a poder proteger sus tierras, cosa que en otros gobiernos no habían permitido. ¿Todos están felices? Todos están felices. Eso era lo que tú tenías que escribir o explicar. Profesor, ¿tenía que explicar de los 3? No. Hubieras explicado hasta de uno y yo te hubiera puesto buena. Pero bueno. Y si te das cuenta, todos se relacionan. Todos están... De una sola idea, estamos sacando las respuestas a todas las preguntas. 11. Escoge un tratado y explique en qué consistió dicho tratado. Algunos, como el caso de Joaquín, tienen el error de explicar todo lo que se le ocurre y no sé qué cosa me está explicando, porque no me menciona qué tratado me ha escogido. Y la pregunta es clara. Primero tienes que escoger el tratado y luego lo explicas. Si tú explicas solamente, obviamente yo sé de qué tratado te estás refiriendo, pero la pregunta es clara. Tienes que escoger el tratado y recién explicarlo. Si tú solamente explicaste, ¿estás respondiendo adecuadamente la pregunta? Y en viceversa, si solamente escogiste el tratado y no lo explicaste, ¿respondiste bien la pregunta? Ya, profesor, pero explíqueme. Tratado Salomón Lozano. El tratado entre Perú y Colombia, ¿sí o no? ¿Te acuerdas, sí o no? Donde justamente el Perú le cede un territorio a Colombia y Colombia también le cede un pequeño territorio al Perú, ¿no? En pocas palabras, eso es. Y el Tratado de Lima, recuerda que en el gobierno de Leguía también se da por finalidad o por finiquitado lo que es justamente el problema con Chile, por los límites. En el Tratado de Lima, ¿en qué quedaron? Tacna para Perú Y Arica para Chile. y Arica para Chile. Y ahora, ¿por qué este tratado también nos afecta? Porque Tacna tenía un puerto que estaba en Arica. Tacna sin puerto, ¿vale algo? Es como quitarle a Lima la región de Callao, donde están todos sus puertos. ¿Lima tú crees que va a valer algo sin su puerto? En ambos tratados salimos perdiendo. 12. Léelo, por favor. Kaira. 12. Explica. ¿Cómo es que el gobierno de Leguía entró a una crisis extrema, lo que ocasionó la caída de dicho régimen? La respuesta es simple, y yo te lo expliqué hasta con ejemplos de suicidio, si no me equivoco. Lo que pasó es que en Estados Unidos hubo el problema del crack del 29. Yo te mandé a investigar el crack del 29. ¿Sí o no? Yo le mandé a investigar el crack del 29. El jueves negro, ¿no? También llamado. ¿Qué cosa es eso, profesor? Es un momento en donde, mira, imagínate que este es, a ver, imagínate que este es un
un cuadro donde vemos el valor de la moneda. Mira, estaba aquí. La moneda de Estados Unidos estaba por aquí, en su mejor momento. Y de la noche a la mañana, ¿sabes qué pasó? La moneda perdió su valor de esta forma. ¡Plin! Al día siguiente, ¡plin! De lo que con $2,000 tú comprabas un carrito, su moneda bajó tanto que ahora el carrito, el Mercedes-Benz, a $200. ¿Por qué? Porque la gente no tenía plata ni para comprar gasolina. Como no había plata, recuerda, ¿quién era el único que compraba todos los minerales del Perú? Estados Unidos, ¿sí o no? Si ya no hay quien compre, ¿qué pasa? Todo el gobierno de Leguía entró en crisis por dependencia de la economía norteamericana. Ese es el motivo por el cual el gobierno de Leguía entra en crisis, a su peor crisis, lo cual va a hacer que el oncenio acabe de una manera trágica. A los 3 meses Leguía fallece, imagínate.